Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a toda persona. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 1 al 18. En Navidad, una semilla, una palabra, se convierte en salvación, se convierte en el enviado de Dios para salvar a la humanidad que nace en un pesebre. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 25 de diciembre, solemnidad del nacimiento de Jesús el Salvador. Ha nacido el Salvador del mundo, y con su nacimiento entonces se abren nuevas posibilidades para interpretar la historia, la vida, la eternidad, para vivir como hermanos y como hijos de Dios, para aprender a perdonar, para no difamar de los demás, para aprender a respetar a cada persona, a vivir según la gracia de Dios. El nacimiento de Jesús el Salvador rompe cualquier esquema que se quiera proponer más perfecto que Él propuso. Dice la Escritura que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Suficiente razón tenía el Santo Padre, Benedicto XVI, Papa emérito, al expresar los sentimientos ante el nacimiento de Jesús de Nazaret. Decía el Papa en aquella ocasión, la señal de Dios es el bebé que necesita ayuda y se encuentra en la pobreza. Y Dios mismo se hizo pequeño en parte para inspirarnos a abrir nuestros corazones, para acogerlo también en aquellos que son pobres e indefensos en el mundo de hoy. Solo con el corazón los pastores podrán ver que en este niño se ha realizado la promesa del profeta Isaías. Y así lo anunció Isaías 600 años antes del nacimiento de Cristo. Decía el profeta: un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva al hombro el principado. Capítulo 9, verso 5 de la profecía de Isaías. El punto es que la palabra se hizo carne, y ese es el punto. Y el que nació es el fruto de la palabra del Padre Celestial. Es bondad del asentimiento de la Santísima Virgen María, cuando ella expresa que quiere que todo se haga según su palabra. Luego la palabra es la clave, palabra de Dios, palabra de vida, palabra eterna, palabra que indica el camino perfecto a seguir. La palabra entonces juega un papel importante en nuestras vidas, en la iglesia, en la piedad cristiana, en la oración, en la identidad de los futuros discípulos, en aquellas personas que desean cumplir la voluntad de Dios, imitando a la Madre Celestial diciendo: que se haga en mí según tu palabra. La clave la da exactamente la Santísima Virgen María: que se haga en mí según tu palabra. No hay que despreciar entonces los intermediarios de Dios. Y un intermediario de Dios muy eficaz se llama su santa palabra.
La razón es porque Dios mismo es palabra y quedó escrito en la Biblia. Y se supone que la Biblia es palabra de Dios. Capítulo primero, verso 1 del Evangelio según San Juan. Dios mismo es palabra. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Aquella persona que cumpla mi palabra, decía Jesús de Nazaret. La palabra entonces brilla, es luz, disipa las tinieblas, habita en medio de nosotros. La palabra está para contemplar. La palabra es el mismo Dios que indica que quien escuche su palabra y la ponga en práctica será como aquella persona que edifica la vida sobre la roca, sobre lo firme, sobre el fundamento. En otras palabras, es aceptar la mediación de Dios que se deja aconsejar, se deja iluminar por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios debe ser para cada uno de nosotros la fuente principal para adentrarnos en el misterio de Dios, el punto de reflexión para edificar una vida cristiana, una buena personalidad, una buena identidad en la iglesia. El medio por el cual navegan los sentimientos es la palabra de Dios. La palabra no es para colocarla bajo la cama, sino para proclamarla públicamente. La palabra no es para esconderla, ni para decir mentiras apoyado en la palabra, ni para confundir a las demás personas con la palabra. La palabra es universal, es propia, con el compromiso de Dios y con los que lo rodean. Es personal y es comunitaria también. Es personal porque Dios la dirige hacia cada persona. Y es comunitaria porque ella misma indica el camino a vivir en comunión con las demás personas. La palabra se hizo carne y está en medio de nosotros. Qué bueno y qué importante es la Navidad. Que la Navidad sea para cada uno de nosotros paz, alegría, cambio, renovación, compromiso, olvido, dejar los rencores atrás y comenzar una vida nueva. Una feliz Navidad, muchas bendiciones para todos, que el niño Jesús haga todas esas posibilidades que se ocurren en aquellas personas que siguen a Jesús con su palabra. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.